carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Realmente todo lo que nosotros celebramos, lo que celebremos, debe tener un sentido, debe tener un propósito muy especial. Nosotros celebramos la venida del Señor Jesucristo a esta tierra a morar entre nosotros por un motivo que está lleno de mucho significado. Es un significado que trasciende la eternidad. Implica que nosotros estamos agradeciendo a Dios por ese plan que llevó a cabo a través o por medio de su Hijo Jesucristo, para su gloria primeramente, pero también para que nosotros tengamos la oportunidad de disfrutar de la vida eterna con Él. Hay dos motivos de la celebración que nos enfocan en el verdadero sentido de esta fiesta. En primer lugar, la celebración para los que hemos respondido a Jesucristo, nos hemos convertido a Él y hemos nacido de nuevo, es para que podamos recordar el fundamento del Evangelio, para poder afirmarnos en la gracia, en el amor de Dios para con nosotros. Y para los que todavía no se han convertido a Cristo, es para tener la oportunidad de conocer el propósito de la venida de Jesús a esta tierra, y para que puedan también apropiar esa realidad tan importante y responder a la iniciativa de Dios al enviar a su Hijo en medio de nosotros. En general, nosotros necesitamos recobrar el verdadero sentido de lo que es la celebración y poder entender qué tiene que ver eso con cada uno de nosotros y cómo se relaciona con nuestra vida espiritual. Vamos a orar para pedir a Dios que nos guíe y nos dé de su sabiduría en este día. Padre amado, gracias por la manera como has obrado en este tiempo y la manera como tú vas a seguir obrando. Gracias porque podemos depender de ti, de tu Espíritu Santo, y por eso pedimos que tu Espíritu nos esté dando dirección y sabiduría para poder entender tu palabra, para poder conocer lo que quieres para nosotros. Te pedimos, Señor, para que tu palabra cumpla el propósito de corregirnos, de instruirnos, de redarguirnos, a fin de que seamos maduros, enteramente preparados para toda buena obra, pero que tu palabra nos afirme también, nos recuerde el propósito y el sentido de la venida del Señor Jesucristo a esta tierra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta enseñanza la he titulado Noticias de Gran Gozo, y está basada en Lucas capítulo 2, versículos 8 al 20, para lo cual les invito que abramos la escritura y podamos leer este pasaje. Lucas en el capítulo 2, versículos 8 al 20. Vamos a leerlo. Dice así, Lucas 2, del 8 al 20. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.
Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. ¿Cómo podemos nosotros ver en la Escritura la relación de esta verdad con nuestra vida y lo que Dios espera de nosotros? En primer lugar, vamos a mirar lo que nos narra allí este pasaje en Lucas. Los pastores estaban cuidando sus rebaños. Miremos quiénes son los que aparecen en esta escena. Unos pastores que cuidaban sus ovejas. Pero ¿quiénes eran? Personas muy sencillas, personas sencillas como nosotros, como usted, como yo, que estaban realizando su trabajo cotidiano. En la noche, un poquito pesado ese trabajo, pero estaban realizando su trabajo. Fueron los primeros en recibir el anuncio del nacimiento de Jesús. Y es interesante ver que este anuncio no le fue dado inicialmente a un gobernante, no le fue dado a un profeta, no le fue dado a un líder de religioso de la época. Les fue dado a personas humildes, sencillas, que tuvieran el privilegio de conocer, de recibir este mensaje, este anuncio. Y si lo vemos humanamente, Dios escogió a las personas menos calificadas para que se convirtieran en los primeros receptores de este mensaje, pero también que se convirtieran en los primeros mensajeros de este gran acontecimiento. Es el suceso más grande que ha podido ocurrir en la historia de la humanidad y que la dividió en dos. No es cualquier acontecimiento. Y Dios también está interesado en comunicar su mensaje a toda la humanidad, a personas sencillas, como usted, como yo. Este es un mensaje que no es solamente para aquellos que han cometido delitos graves, porque es lo que normalmente pensamos, que es para los que están en las drogas, para los que han salido de la promiscuidad sexual. Es un mensaje para todos. Cada persona necesita escuchar este mensaje. Sigamos con la siguiente, por favor. Viene el anuncio angélico entonces, y el relato dice que en medio de su trabajo, en las horas de la noche, hay una aparición muy especial que les llena de temor. ¿Quién no se llenaría de temor estando en su trabajo y se le presenta algo así, algo parecido? Dice que un ángel del Señor se les presentó y la gloria de Dios les rodeó con resplandor. Así que entonces todo estaba aparentemente muy tranquilo en ese momento, y de repente sucede que la gloria de Dios los cubre completamente con su luz. Y la reacción de estos hombres, claro, fue de gran temor. Cualquiera hubiera experimentado gran temor. Pero es la preparación para el mensaje tan importante
que se quiere comunicar. Y si a ellos les produjo gran temor la gloria de Dios, ¿qué produce en nosotros la gloria de Dios? La gloria de Dios debe producir algo en nosotros. No podemos experimentar la gloria de Dios en la misma forma que la experimentaron estos pastores, pero sí podemos apreciar, contemplar la gloria de Dios, por lo que la Escritura nos dice. El mensaje de la Escritura podemos experimentar, podemos contemplar y ver lo glorioso que es Dios. Y el propósito de la presencia del ángel era la de dar el anuncio y el mensaje más importante, esperado por toda la humanidad. Es un mensaje para dar buenas noticias que serían de gran gozo para ellos, pero también para todo el pueblo. Y podemos entender cuando hay una noticia de gran gozo, cuando estamos acostumbrados a recibir malas noticias. Uno se alegra cuando recibe buenas noticias. Pero en esta escena, precisamente también se da una buena noticia porque había un antecedente. Hay un antecedente de una mala noticia. De pronto no era la economía, ni una reforma tributaria, o la subida del dólar, o que ya no hubo días sin IVA, o el aumento de la canasta. De pronto no eran esas malas noticias. Hay una mala noticia peor que esas. Si para nosotros esas son malas noticias, hay una mala noticia peor que esas. Y es que nuestra naturaleza humana, caída y pecadora, ha causado una separación entre Dios y nosotros. Nacemos con una tendencia a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 53 que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y que cada cual se apartó por su propio camino. Esa es la esencia del pecado. El vivir una vida independiente de Dios. Y la mala noticia es que si no nos arrepentimos, viviremos separados de Dios en esta tierra y lo que es peor aún, en la eternidad. Viviremos separados de Dios. Pero hay un mensaje, el mensaje de gran gozo, las buenas noticias. Es la oportunidad para cambiar esa realidad. Ese fue el mensaje. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es la ansiada espera del Antiguo Testamento, de todo ese proceso de la revelación de Dios. Llegó finalmente, se terminó la espera de que llegó y vino Cristo, el ungido del Señor, que había sido profetizado para nacer, pero también para morir en lugar de los pecadores. Nacer y morir en lugar de los pecadores. Cristo, el Salvador. Pero la pregunta es, ¿salvarme de qué? ¿Salvar de qué? Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice
Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo a José: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvará de sus pecados. De eso es que Cristo vino a salvarnos. Y la mejor ilustración de salvarnos es pensar en alguien que está en un peligro de muerte. Alguien que está en una casa en llamas y no puede salir. Necesita ser salvado por alguien. Si no viene alguien y le salva y le rescata, va a morir. Y nosotros estamos en nuestra naturaleza humana original, caída, en el peligro de morir por toda la eternidad. Y eso es lo que Cristo vino a hacer, a rescatarnos del peligro de la muerte y de las implicaciones del pecado. Salvarnos de las consecuencias de nuestro pecado, porque la palabra de Dios dice que somos esclavos del pecado. Y Cristo nos salva en el sentido que nos libra del dominio del pecado. Pero estamos separados de Dios también por nuestro pecado, ahora y por toda la eternidad. Entonces Cristo nos da la vida eterna para poder gozar de la presencia de Dios ahora, a partir de este momento. Pero también cuando muramos, poder disfrutar de la presencia de Dios. ¿Con qué se relaciona entonces la función o el título de Salvador con el pecado? Tenemos que ver cuáles son los antecedentes o las malas noticias. Es que nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa que tiende a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Esas son las malas noticias. Que Dios aborrece el pecado porque Dios es un Dios santo. Y que nuestros actos de pecado merecen un castigo porque Dios es justo. Dios no pasa por alto el pecado y necesita tomar medidas al respecto, porque es un juez justo. No es un juez humano que se deja sobornar. Dios es un juez justo y recto. Y nuestros pecados se hacen evidentes. Aunque nosotros no lo veamos así y nos consideramos buenas personas, nunca vamos a alcanzar el estándar divino. Porque Dios nos mide de una manera diferente. El estándar de medida de Dios es Jesucristo. Y es con Él que nosotros tenemos que compararnos. Es con Jesucristo. Ese es el estándar de Dios. Dios nos ve como pecadores separados de Él, porque Él es un Dios santo. Y ese es el mayor problema que tenemos, que tiene la humanidad. Los problemas sociales, políticos, las enfermedades, son situaciones delicadas y son realmente complicados. Pero muchos de esos problemas, muchos, no digo todos, pero muchos de ellos se originan en el pecado del hombre. Y yendo al contexto más cercano, los conflictos de las relaciones de pareja son muchas veces por causa del pecado.
Los problemas que tenemos en las finanzas muchas veces se generan también por problemas del pecado. No digo siempre, pero muchas veces. Y nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos, así como Dios nos ve, y ver el pecado como algo grave y serio. Y nuestros pecados es la razón por la cual Cristo vino a esta tierra. Esa es la realidad. Esa es la razón. Pero está la otra cara de la moneda. Las noticias de gran gozo. ¿Cuál es la noticia de gran gozo? Es la iniciativa de Dios de enviar a su Hijo para morir en una cruz, para tomar en nuestro lugar el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados. Esa es la noticia de gran gozo. No solamente que vino Jesús, Dios se hizo hombre, sino lo que eso significa para nosotros. El significado que tiene, la profundidad que tiene. Isaías capítulo 53, versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ya lo mencioné. Cada cual se apartó por su camino. Pero esa es una realidad. Esas son las malas noticias. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hay perdón completo de pecado cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra confianza en Jesucristo. Pero también la buena noticia es que dice la Escritura en Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas de Jesús, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y Hechos 20:21 dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que entonces, en esencia, lo que Dios quiso hacer con la venida y el nacimiento del Señor Jesucristo es atendernos en un grave problema que tenemos. De eso se trata. Es atender un grave problema que tenemos. No hay otra manera de resolverlo. Nosotros podemos querer resolverlo a nuestra manera, pero no hay otra forma de poder resolverlo. Todos nosotros nos encontramos involucrados, sin excepción. Todos estamos involucrados en esto. Nadie se escapa. Así que nadie puede decir: a mí me van sacando de ese rollo, no tengo nada que ver en eso. La palabra de Dios nos involucra a todos. Y los pastores vienen a ver al niño Jesús. Y se dijeron: vamos, pasemos y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Los pastores entonces recibieron esta visión celestial, entendieron la profundidad del mensaje que se les estaba dando. Conocían el trasfondo. Y entonces acuden al encuentro. Y lo primero que hacen es adorar. Fueron, atendieron, acudieron al llamado, dieron importancia a la gran noticia, porque no es cualquier cosa, era noticia de última hora. Y a toda la humanidad
en el día de hoy, Dios también hace un llamado. Dios hace el llamado de dar importancia al plan de Dios de enviar a su Hijo a este mundo. Es lo que nosotros, a lo que nosotros debemos prestarle atención por nuestro bien espiritual. El versículo 16 dice que los pastores fueron apresuradamente. Eso nos indica la urgencia que tuvieron ellos para ir y atender el llamado. Y para nosotros ese es un gran ejemplo, porque nuestra vida espiritual es a la que más debemos darle importancia. Le damos importancia a veces a otras cosas más, le damos más prioridad a otras cosas. Y no digo que es malo atender nuestros asuntos, está bien atender nuestros asuntos. Pero el tema es a qué le estamos dando la prioridad en nuestra vida, la prioridad. Estos hombres escucharon un anuncio, un llamado, y lo atendieron apresuradamente. Necesitamos nosotros tomar en serio lo que Dios dice y tomar los pasos para alinearnos con Dios, para iniciar a tener una relación con Dios o crecer en nuestra relación con Dios. La pregunta que surge, ¿estamos dando importancia a la manifestación de Dios por medio de Jesucristo y lo que dice su palabra? ¿O solo nos estamos enfocando en nuestras propias agendas, en nuestras propias vidas, solamente en nuestros planes, en donde no involucramos a Dios para nada? Una pregunta para reflexionar. Los pastores difunden la noticia del nacimiento de Jesús. Dice estos últimos 3 versículos que al verlo ellos dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y lo que habían visto, como se les había dicho. Lo primero que hicieron era llegar, honrar, adorar. Y en segundo lugar, contar a todo el que veían lo que habían, el anuncio que habían recibido, pero también lo que habían presenciado. No era cualquier cosa. No era un nacimiento más de ese día. Era el nacimiento del Salvador de la humanidad. No solamente fueron los primeros en escucharlo, sino que también fueron los primeros en contar el mensaje de Navidad, el mensaje del nacimiento de Jesús. Estaban rebosantes, estaban contentos, llenos de gozo, porque entendían lo que eso significaba. No era solamente ir a conocer un niño recién nacido para darle un regalo, un baby shower, algo así. No, era algo más que eso. Era algo significativo, era algo profundo. Dieron importancia al llamado y acudieron a la invitación que se les hizo. Pero
no se quedaron callados ante lo que presenciaron, sino que también participaron y comunicaron a otros lo que escucharon y vieron acerca de Cristo, el Salvador de la humanidad. Hay unos ejemplos muy significativos en este relato, y es la manera como ellos dieron a conocer al Salvador de la humanidad. No se quedaron callados, sino que anunciaron el mensaje que les fue dado. Las demás personas necesitaban saberlo. No podían quedarse con el mensaje solamente ellos, sino que el pueblo y la humanidad completa necesitaba saberlo. Y María, la madre de Jesús, estaba meditando en su corazón todo lo que estaba sucediendo. Y es el ejemplo para nosotros de meditar en la importancia del plan de Dios, de lo que Dios hace, de cada detalle, de apropiarlo para nuestra vida. Y que no se quede solamente en una celebración, que está bien celebrar. Pero también los pastores glorificaron y alabaron a Dios por todas las cosas que habían visto, todo lo que habían visto y oído, y es eso mismo que a nosotros se nos manda hacer también. Es anunciar las buenas noticias de la obra de Jesucristo. Hubo un cambio también en ellos por lo que presenciaron. Ya su vida no fue la misma, porque glorificaban y alababan a Dios por haber sido partícipes de este suceso tan extraordinario. Y esa es la realidad cuando alguien realmente responde a Jesucristo de manera genuina y sincera. Hay algo en su interior, algo se debe producir, el cambio de la conversión. Entonces quiere glorificar y alabar el nombre del Señor Jesucristo y lo que ha hecho. Quiere compartir con otros lo que ha sucedido en su propia vida. ¿Cuál es el contraste de esta realidad con nuestro contexto, o de esta verdad espiritual con nuestro contexto o con nuestra realidad? Que el mundo celebra el nacimiento de Jesucristo, pero rechazan el Evangelio de Jesucristo. El mundo celebra a Jesucristo, el nacimiento, pero rechaza a Jesucristo y el Evangelio de Jesucristo, del arrepentimiento y del perdón de los pecados. Rechaza las buenas noticias de que hay oportunidad para arrepentimiento, para perdón de pecados, transformación de vida, conversión con base en la persona y en la obra de Jesucristo. Eso es lo que Jesucristo vino a ofrecer, y es eso lo que nosotros necesitamos celebrar. Si separamos el nacimiento de Jesús y la Navidad del tema del pecado, hemos perdido el verdadero sentido de la Navidad. Hemos perdido el verdadero sentido de la venida de Jesús y de hacer su morada en nosotros, porque por eso vino. La razón de venir era nuestro pecado, por eso vino. Y esas son las buenas noticias. Y esto que está registrado en la Escritura debe tener un efecto en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Pueden haber algunos efectos. Primero, no entiendo nada de lo que dice. No entiendo lo que me están diciendo. El otro efecto puede ser, no, eso conmigo no tiene nada que ver.
No me interesa. Yo estoy bien así. No necesito de Jesucristo. O el otro efecto es, sí, Señor, estoy de acuerdo, me veo involucrado y quiero conocer más sobre Dios y sobre el Señor Jesucristo. Vamos a mirar la otra presentación, por favor. Hay un pasaje en Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice que porque la paga del pecado es la muerte. Esas son las malas noticias. Y ahora viene la buena noticia. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Aquí a este lado está el hombre y allá del otro lado está Dios. Y hay una barrera que separa a Dios del hombre por el pecado. Entonces, el pecado merece una paga. Nuestros pecados tienen una consecuencia, un juicio, porque la paga del pecado es la muerte espiritual. La paga del pecado es la muerte. Esas son las malas noticias. Estamos fritos. Pero, y ahora vienen las buenas noticias. Porque Dios quiso resolver, Dios quiere resolver, atender ese problema. Más la dádiva, o sea, el regalo de Dios, porque es por gracia, la dádiva de Dios es vida eterna. Vida eterna, ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Él toma los pecados en nuestro lugar, toma nuestros pecados, el juicio que nosotros merecemos. El Señor Jesucristo los toma en nuestro lugar para que sean juzgados y castigados nuestros pecados en su persona, en ese sacrificio. Para eso fue que vino Jesús. Esa es la razón de su venida. No podemos separar las dos cosas. Mas la dádiva de Dios es vida eterna, pero en Cristo Jesús, Señor nuestro, no en nosotros. No podemos hacer nada para poder cambiar esta realidad de las malas noticias. Es por medio de la obra de Jesucristo en la cruz. Entonces necesitamos tener una respuesta a esa realidad. Porque eso no quiere decir que ya toda la humanidad, por lo que Cristo hizo, es automáticamente salvada. No, la oportunidad es para todos. El plan está disponible para todos, pero efectivamente se aplica para todo aquel que responda a Jesucristo en arrepentimiento. En arrepentimiento. Quiere decir que reconocemos que no hemos tomado en cuenta a Dios en nuestra vida y que decidimos cambiar ese patrón. Queremos abandonar nuestros pecados y nuestra vida vivirla tomando en cuenta a Dios. Reconocer que estamos separados de Dios, pero también la fe, que indica que en vez de confiar en nuestras propias obras para salvarnos, decidimos poner toda nuestra confianza en Jesucristo para nuestra salvación y el perdón de los pecados. Significa que estamos convencidos que la muerte de Jesucristo en la cruz fue para cargar nuestros pecados con el fin de darnos la vida eterna. Esa realidad tiene que afectar internamente, espiritualmente, el corazón. Tiene que cambiar, tiene que afectar, producir algo, apropiarlo a la vida para que pueda tener el efecto que Dios quiere que tenga.
Entonces allí es cuando se comienza a tener una relación con Dios. Porque Jesucristo es el que hace posible. Él es el puente para pasar al otro lado. En ese orden de ideas, entonces, hay algunas reflexiones que debemos hacer en nuestra vida como respuesta a lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a la venida de Jesucristo y su propósito. En primer lugar, para los que aún no han respondido a esa noticia de gran gozo de que Cristo vino como Salvador, hay oportunidad para hacerlo. ¿Ya respondiste al Hijo de Dios en arrepentimiento y fe? La pregunta para reflexionar, para meditar. Y si no lo has hecho, te invitamos para que puedas tener la oportunidad de hacerlo. Podemos ayudarte, podemos apoyarte, porque hay personas en la iglesia que te pueden guiar, que te pueden dar dirección para saber más, para conocer cómo responder a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Y para los que ya hemos respondido, nuestra vida realmente muestra y evidencia que estamos adorando al Salvador del mundo, confiando en Él, obedeciéndole, confiando en sus provisiones, haciendo su voluntad. Adoramos al Hijo de Dios cuando debemos tomar decisiones, cuando respondemos ante las situaciones de la vida, la manera como actuamos, cómo decidimos. Como hijos amados de Dios estamos creciendo en santidad, en transformación de vida para ser conformados a la imagen de Jesucristo. Estamos tomando el ejemplo de estos hombres que recibieron un anuncio y con esa pasión también lo compartieron. Preguntas para reflexionar y para meditar. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y gracias por la manera como tú, Señor, nos enseñas. Gracias por la obra del Señor Jesucristo. Gracias porque de tal manera amaste al mundo que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias porque fuimos partícipes, somos partícipes del anuncio de las buenas noticias para nosotros. Gracias porque estamos aquí por eso. Pero también pedimos por aquellos que aún no han respondido, Señor, para que tú les ayudes en su corazón, para que pueda haber también disposición para responder a Cristo en arrepentimiento y fe, para tener una relación íntima y personal contigo a través de Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo en el que podemos recordar, pero también tenemos oportunidad en medio de la celebración de reconocer tu gloria, de adorarte, de bendecirte, de exaltarte, de glorificarte, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias por lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo en nuestra vida, y también por lo que vas a seguir haciendo en este tiempo de celebración. Te pedimos para que tú obres en cada situación, en cada detalle, en cada presentación y en cada punto de nuestro programa en el día de hoy. Lo ponemos en tus manos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.